Hay una línea de estudiosos del tema del amor que dicen que hay 5 lenguajes del amor, que no todas las personas dan y reciben el amor de la misma manera. Le llaman ellos los 5 lenguajes del amor. ¿Alguno de ustedes ha oído de eso? Hay libros que se han escrito de eso. Y les recuerdo, para los que no saben, escuchen con atención. Según un autor, los 5 lenguajes del amor predominantes son palabras de afirmación, que te digan cosas agradables, palabras de afirmación. Ánimo, gordito. Bueno, que no le digan gordito, ¿verdad? Ánimo, campeón. Échele ganas, preciosa. No sé, cosas, palabras. Hay personas que se sienten amadas a través de las palabras. Lenguaje número 2, tiempo de calidad. Que tú pases tiempo con la persona. Aunque le digas palabras, pero este tipo de personas, si no pasas tiempo de calidad con ellas, pues no se sienten amadas de la misma manera. Tercero, contacto físico. Hay gente que se siente amada a través del abrazo, de tomarle la mano, de darle un masajito y cosas por el estilo. Ese es el lenguaje número 3. El lenguaje número 4, regalos. Dar y recibir regalos es la forma en que ellos o ellas se sienten amados. Y número 5, actos de servicio. Que le laven los utensilios de la cocina a la esposa, que le aspiren su carro, que le lustren los zapatos, qué sé yo, actos de servicio. Repito, palabras de afirmación, tiempo de calidad, contacto físico, regalos y actos de servicio son los 5 lenguajes del amor dominante según una cantidad de teóricos acerca de ese tema. Si a usted le preguntaran cuál es su lenguaje del amor, ¿qué respondería? ¿Cuál de esos 5 escogería? No me responda, pero piénselo. Tal vez usted diga, no, pues yo me identifico como que me gusta más. Incluso algunos podrían tener como lenguaje dominante del amor una combinación de estos 5. Tal vez 2 de esos son los que usted dice, pues así me siento yo amado o así amo yo mejor. Bueno, les mencioné que yo conocí a una persona que se sentía amada cuando le regalaban tamales. ¿Se acuerdan que les conté a algunos de ustedes? Para alguien regalarle tamales sería un insulto, ¿no? Pero para esa señorita, amarla era darle tamales, ¿no? El amor se interpreta diferente dependiendo de cada uno de nosotros. Cada quien tiene sus preferencias. ¿Cómo saber si hay falta de amor? ¿Cómo podríamos saber si hay falta de amor? Porque alguien diría, oye, pues tamales me ofendes, ¿no? Estoy a dieta. Y otra persona dice, tamales, oh, sí me quiere. ¿Cómo interpretar cuando hay amor o cuando hay falta de amor? Bueno, cuando tú te sientes de cierta manera, pero no estás seguro de lo que está pasando adentro, vas con el médico y te hacen radiografías o estudios de algo por el estilo, ¿no? Una radiografía, te ves o te sientes de cierto modo, pero el doctor quiere estar seguro de qué es lo que está ahí adentro, entonces te manda a hacer un estudio que le deje ver a él qué hay adentro, una especie de radiografía, ¿no? Bueno, cuando analizan la radiografía, ellos pueden saber con más precisión si lo que hay adentro corresponde a lo que se ve afuera. Lo de afuera representa las acciones, en esta ilustración que estoy dando. Y lo de adentro, las motivaciones. Entonces, ¿cómo saber si las personas son amadas? Por las acciones, decimos nosotros. Pero a veces que las personas hacen cosas que parecen ser muestras de amor, fingiendo y ocultando los verdaderos sentimientos que hay adentro, ¿o no? Nosotros podemos hacer cosas que parecen ser muy amables o amorosas por otras personas, pero realmente encubrir los verdaderos sentimientos y motivaciones e intenciones que están adentro. Hoy vamos a aprender de Jesús cómo analizar las acciones, cómo ver las acciones de una persona para poder identificar lo más profundo y no solo la superficie de las acciones con respecto al amor. Para aprender de Jesús a leer las motivaciones y no solamente las acciones de afuera. El título de este mensaje es Una radiografía del amor. Y nos servirá para pensar
en las acciones que otros tienen para mostrarnos el amor y cómo poder interpretar con más precisión. Y también nos va a servir esta enseñanza para revisar nuestras propias intenciones y motivaciones cuando nosotros hacemos las cosas. Y aprender a deducir y a reducir nuestros errores cuando juzgamos las motivaciones de las personas. Porque a veces miramos a las personas y juzgamos lo que creemos que son sus intenciones y a veces erramos. Hoy vamos a tratar de aprender del Señor cómo evitar ese peligro. Así que una radiografía del amor es el título de este mensaje. Estamos estudiando Lucas versículo a versículo, ya estamos en el capítulo 7. En la historia del final del capítulo que muchas Biblias titularon Jesús perdona a una pecadora, versículos 36 al 50. La historia abarca 15 versículos, ya lo he dicho, solo es repaso, y está acomodada en 3 momentos. Versículos 36 al 39, el convivio al que Jesús es invitado. Y luego versículo 40 al 47, un diálogo que se suscita después de una irrupción inesperada en el convivio. Deriva un diálogo entre Jesús y su anfitrión, un hombre llamado Simón. Versículos 40 al 47. Y al final Jesús emite un veredicto, una decisión en los versículos 48 al 50. En las enseñanzas anteriores ya terminamos de analizar el convivio y comenzamos en la semana pasada a conocer los detalles acerca del diálogo entre Jesús y Simón. Dijimos al tomar el segundo momento de la historia, el del diálogo, que ese mismo tiene como 3 escenas. En ese diálogo vemos primeramente a Jesús captando la atención del hombre. Después de eso, Jesús le presenta una parábola y le suelta una pregunta. Después de que Jesús le da la pregunta, el hombre responde rápidamente a la pregunta y Jesús lo afirma en el versículo 40 diciéndole buena respuesta, en otras palabras le dice, rectamente, has juzgado rectamente, le dice Jesús, y entonces de ahí Jesús, en el versículo 43 pasa al 44, una vez que se ha enganchado con sus palabras Simón, entonces Jesús viene y le va a hacer una serie de reproches, lo va a confrontar. Y ahí es donde nos quedamos. Hoy vamos a retomar desde el versículo 44. Pero antes voy a hacer un repaso de lo que hemos aprendido desde el versículo 36, solo para refrescar la memoria, ¿ok? Primero vimos cómo Jesús, después de obrar muchos milagros, se asume al final de un día, pues se le acerca a un hombre en medio de la multitud que era fariseo, llamado Simón, y lo invita insistentemente a que venga a comer a su casa. Y al final de cuentas lo consigue, Jesús acepta la invitación y llega Jesús con sus apóstoles, cuando menos, y también hay presentes otros amigos de Simón. Y se introducen a la casa de Simón, se acomodan para comer, comían en el suelo, reclinados, apoyando su mano izquierda y disponiendo de los elementos con la derecha, de modo que estiraban sus pies hacia atrás, así como en un círculo, alrededor de la mesa. Y pues la costumbre era que normalmente le lavaban los pies a los invitados a las comidas. Era una cortesía y también era algo prudente porque en los caminos llenos de polvo se ensuciaban y les sudaban los pies, entonces podía oler mal a la hora de la comida si no hacían eso. Pero en esta ocasión no le dieron a Jesús esa cortesía ni a sus discípulos, entraron así. Y mientras estaban empezando a cenar, entra una mujer que no era invitada, una mujer pecadora, dice la Biblia, una mujer de esa ciudad conocida por los lugareños, pecadora y conmovida de emoción, llorando a mares, empieza a lavar los pies de Jesús con sus propias lágrimas, secarlos con su cabello, con sus cabellos en plural, dice el texto bíblico, y también a besarlos y besarlos continuamente y a ungirlos, a untarlos con un perfume costoso que ella trajo consigo, que derrama sobre los pies de Jesús y se los limpia y los perfuma, y esa interrupción fue notable para todos.
Y todo eso es el convivio. Y después se suscita una reacción. El fariseo piensa mal de Jesús. ¿Por qué se deja tocar por una pecadora si fuera profeta? Y Jesús, leyendo sus pensamientos, empieza el diálogo con él, lo que ya dije anteriormente. Le llama su atención, le dice: Simón, tengo algo que decirte, di maestro. Y entonces le presenta la parábola de un prestamista que tenía dos hombres que le debían. Uno le debía 500 denarios, otro 50, y ninguno pudiendo pagar. Es perdonado por el prestamista, y Jesús usa esa parábola para decirle una pregunta a Simón. Le dice: ¿cuál de los dos le amará más? Supongo que el que le perdonó la mayor deuda. Y entonces Jesús le dice en el versículo 43: has respondido rectamente, has juzgado rectamente. ¿Cómo dicen nuestras Biblias? A ver, en el 43. Has juzgado rectamente. Y sí, porque Simón, siendo fariseo, acuérdense que los fariseos son los religiosos de su tiempo. Simón creía ser un juez moral. Eso creían los fariseos, que ellos tenían el derecho moral de juzgar las cosas, porque según ellos conocían las escrituras. Sí conocían las escrituras, pero conocían más las tradiciones de los rabinos que las mismas escrituras. Y entonces el pez por su boca muere. Jesús le dice: has juzgado rectamente, ok, mi juez, vamos a ver. Y entonces Jesús pasa en el versículo 44 a lo que vamos a aprender hoy, a presentarle a Simón tres contrastes. Primero va a volver a llamar su atención y luego va a presentar Jesús tres contrastes entre lo que Simón ha hecho y lo que hizo la mujer. Y al final Jesús va a dar una evaluación, va a dar su propia opinión en el versículo 47. Los tres contrastes aparecen de los versículos 44 al 46. Y esos van a ser los 3 puntos del mensaje del día de hoy. El primer contraste vamos a conocerlo en el versículo 44, el segundo contraste en el 45 y el tercer contraste en el 46. Pero antes, pues, vamos a considerar cómo Jesús cambia de una afirmación en el versículo 43, porque Simón dice su respuesta a la pregunta de Jesús, y Jesús, como quien dice, le aplaude, le dice: bien, respondiste rectamente. Y ya que yo creo que Simón estaba así como medio infladito de, ya sé, soy muy conocedor. Entonces Jesús ahora pasa y de afirmarlo, ¡zas!, viene la confrontación en el versículo 44. Entonces, veamos la forma en que el Señor vuelve a captar la atención de Simón y luego conozcamos los detalles de esas 3 herramientas que Jesús va a usar para confrontarle. Vamos a empezar leyendo en el versículo 44. Fíjense bien cómo empieza. ¿Qué Jesús es tan sabio para captar la atención? Y vamos a aprender de todo lo que Jesús hizo aquí. El versículo 44 comienza con esta frase: y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón. El texto original es todavía más explícito. Si ustedes hubieran leído en griego este versículo, hubieran leído esto: entonces, habiéndose vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? O sea, lo que está diciendo Lucas con esto es que primero Jesús se voltea con la mujer y luego lanza esta pregunta a Simón. Y esto es importante porque recuerden que ellos están reclinados en este momento de la historia. ¿Se acuerdan? Él está, como quien dice, así, al igual que todos alrededor, y él está dirigiéndose con Simón, y la mujer está de espaldas a él, ¿se acuerdan? Porque le está lavando los pies. Entonces los pies los tienen estirados para atrás Jesús, y entonces, en lugar de seguir hablando con Simón cara a cara, Jesús hace así. Probablemente Jesús, como estaban reclinados, probablemente Jesús hizo así, miren, hizo así, y quedó con ella frente a frente. ¿Están captando lo que estoy diciendo? O sea, él se dio la media vuelta completa. Y cuando ya Jesús está de cara a la mujer, Simón quedó en otro lado. O imagínate que tú estás ahí. Sin palabras Jesús, nada más con ese movimiento del cuerpo, garantizado que captó la atención de todos, ¿o no? ¿Verdad? Porque está hablando con una persona, de por sí todos estaban haciendo como, ay, ¿qué va a pasar aquí? Y de pronto Jesús, ¿ves esa mujer? Eso es lo que acaba de hacer Jesús.
¿Por qué Jesús haría una pregunta tan obvia? Es que es una pregunta obvia, ¿no es cierto? ¿Ves a esa mujer como diciendo, ay, qué preguntita? Acuérdense, cuando Jesús hace preguntas, no hace preguntas porque Él no sepa la respuesta. Él hace preguntas por nosotros. Porque quiere enseñarnos algo con nosotros. ¿Cuál es la respuesta obvia a la pregunta? Díganme ustedes. ¿Ves a esa mujer? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, eso es lo que cualquiera esperaría oír de respuesta. Sí. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Por lo que viene después nos vamos a dar cuenta. Jesús le hizo esta pregunta que parece tan obvia a Simón para demostrarle a Simón que hay cosas que Simón no ha visto. Le está diciendo, ¿ves a esta mujer? Y por lo que va a decir Jesús inmediatamente después, le va a demostrar Jesús a Simón que Simón no puede ver algo más importante. ¿Y qué es lo que Simón no quiere ver? Que Jesús quiere que descubra. ¿Y saben qué es eso? Las motivaciones. Jesús va a pasar a través de esa transición a presentar 3 contrastes entre lo que Simón y la mujer hicieron cada uno con respecto a Jesús. Y a través de esos contrastes Jesús va a pasar de las apariencias, a las intenciones y las motivaciones. Todos los que vienen a la iglesia o a las iglesias, pues todos vienen muy guapos, muy amables, Biblia bajo el brazo o en la tableta o en el celular ahora. Todos venimos bien, nos vemos bien cristianos, amorosos, serviciales. Pero ¿qué habrá más abajo? Y esto es lo que Jesús va a destapar ahorita con lo que va a decir. Jesús va a exhibir las motivaciones de Simón y de la mujer. Y vamos a descubrir que van a revelar lo contrario de lo que las apariencias dictaban. Hermanos, hay 2 formas de conocer las motivaciones de las personas. 2 formas. Muchas veces cuando estamos en consejería formal, es decir, cuando yo como consejero, pastor, estoy con personas que tienen algún desacuerdo, alguna necesidad, casi siempre el problema tiene que ver con lo que se interpretan con las motivaciones, pero a veces de manera informal también. Nosotros juzgamos las acciones y tratamos de juzgar más allá que las acciones. Pensamos en las motivaciones, en las intenciones de las personas. Hay 2 formas en que tú puedes saber las intenciones de alguien. La primera y la más obvia es preguntándole ¿por qué? ¿Por qué hiciste o por qué haces eso? Algo tan sencillo como eso tantas veces da problemas. Problemas que hay veces que las personas están disgustadas, distanciadas, resentidas, incluso amargadas y considerando una separación total o violenta incluso en materia legal. Y es porque las personas se convencen y están seguras de que la otra persona quiere hacerle daño o quiere lastimarle o quiere sacar ventaja de ella. Una de las formas en que tú puedes conocer las motivaciones de las personas, un primer consejo muy simple es pregúntale. En lugar de asumir, mira lo que hizo, no, seguro que lo hizo para esto. Y entonces deduces una cosa y luego a esa ves otra acción y le agregas, y ahora hizo esto, y ahora hizo esto. Y entonces muchas veces malinterpretamos. Pero si tú quieres saber qué es lo que motiva o las intenciones de una persona, simplemente lo más sencillo es pregúntale. Oye Roberto, últimamente te he visto un poco diferente, ya no veo que me hablas mucho y creo que estás enojado conmigo. ¿Por qué ya no me hablas? Fíjense cómo primero hice un juicio.
estás enojado conmigo. Entonces, mejor si me regreso y, ¿por qué ya no me hablas? Y que me dice, es que ando malo, no puedo hablar. Ah, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros aceleramos el juicio para interpretar apariencias? Pero las personas, en términos generales, pueden, si quieren, explicar sus motivaciones. ¿Por qué hiciste eso? Me gustaría saber, si tú quieres contestarme, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué dijiste esto? ¿O por qué no dijiste eso? Si hay confianza. Simplemente pregunta, en lugar de acusar. El error más común, ¿cuál es? Acusar. Es que tú. ¿Por qué mejor no preguntas? ¿Por qué no preguntas, oye, ¿por qué no lavaste mi carro si lavaste el tuyo? Oye, ¿por qué no recoges tus platos de la comida? ¿Por qué botas los calcetines cuando te he dicho que no lo hagas? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? Pregúntale a la persona ¿por qué? Y escucha. Y quizás allí se resuelve todo. ¿Por qué no llegaste a la hora que dijiste? ¿Por qué no me hablaste cuando saliste del trabajo? ¿Por qué? Y tal vez la persona te diga, simplemente, ¿por qué? Porque, es que usted no lo conoce, pastor. Es que es bien mentirosa, no le creo nada. Bueno, ese ya sería otro problema. Pero, número 1, pregunta ¿por qué? Antes de enojarte o de resentirte. La segunda forma en que tú puedes conocer las motivaciones de las personas es observando cuidadosamente sus acciones y usando el sentido común. Esto es más peligroso porque esto es lo que la mayoría de las personas cree que hace muy bien. La mayoría de las personas cree que es muy buena para evaluar las acciones ajenas, pero lo cierto es que aunque se llama sentido común, el sentido común no tiene nada de común porque la mayoría de las personas no lo usan bien. Pero si fuéramos diestros para usar el sentido común, podríamos estar acercándonos a deducir las intenciones de una persona. Y aquí es donde vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús va a ser muy sabio para demostrarle a Simón a través de sus acciones, o mejor dicho, de su falta de acción, que sus motivaciones no eran sinceras, que sus motivaciones no fueron buenas. Porque Jesús procede ahí en el pasaje donde estamos, observen, en el versículo 44, dice, yo entré a tu casa. Ahora, antes de pasar a la explicación de esa frase, quiero comenzar explicando. Hermanos, ahorita vamos a hablar de las motivaciones. Para Jesús, no solo nuestras acciones son importantes, también las motivaciones por las que hacemos las cosas. Un día Jesús va a juzgar a cada uno de nosotros, no solo por lo que ha hecho, sino también por las intenciones que están detrás de lo que hacemos. Escuchen cómo lo dice la Escritura en 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Tiene usted cuidado no solo de sus acciones, sino también de las intenciones con las que hace las cosas? Jesús un día va a evaluar las dos y va a recompensar las dos, no solamente las acciones. Jesús ahora va a exhibir las motivaciones detrás de las acciones de Simón y de la mujer por medio de 3 contrastes, ¿ok? 3 contrastes entre lo que hizo Simón o lo que no hizo Simón y lo que hizo la mujer. Que aparentemente Simón fue muy amable, invitó a Jesús y lo trató muy bien. Y la mujer fue la imprudente que se infiltró y hizo algo tan escandaloso, ¿no? Aparentemente.
Pero la base del argumento que Jesús va a usar depende de la primera frase en el versículo 44, cuando dice, yo entré a tu casa. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? O sea, Jesús no está especulando. No, es que tú... No, Jesús está mostrando evidencias. Las cortesías del tiempo antiguo de los orientales eran muy bien conocidas por todos. Cuando alguien invita a otra persona que estima, la espera en la puerta. Y cuando esa persona llega, la recibe amablemente con un beso en la mejilla, o hasta dos. Un beso en cada mejilla. Y después, antes de entrar, le lava los pies. Pero no él. Normalmente, si la persona que invita tiene esclavos o criados o sirvientes, entonces el criado o el esclavo del más bajo nivel es el encargado de lavar los pies, porque esa es la actividad, digamos que, más humillante. Así que el esclavo de más abajo, si es que hay varios, lava los pies de los invitados. Pero si no tiene criados o esclavos el anfitrión, entonces su hijo menor. Pues, ¿qué creen? Que este hombre ni recibió a Jesús en la puerta, ni le dio un beso, ni le lavó los pies, y Jesús ya está dentro. Eso es una evidencia irrefutable de que Simón no cumplió las cortesías. ¿Está claro? Evidencia irrefutable, porque lo que va a decir Jesús a partir de aquí es irrefutable porque Jesús ya está reclinado ahí, o sea que no es especulativo. Y aquí ese es el primer principio que tenemos que tomar en cuenta. Cuando juzgas las motivaciones, asegúrate, como nos enseña el Señor Jesús, de tener evidencias irrefutables y no solo especulativas. Que si vas a confrontar a alguien por lo que son sus motivaciones, te asegures de que tienes evidencias que se pueden comprobar y no nada más sospechas. Nada más vengas y digas, no, yo creo que mi mujer me engaña o mi marido me engaña. ¿Por qué? Porque está llegando más tarde, no me contestan las llamadas. Ah, ok. Bueno, el hecho de que llegue más tarde, eso no es una evidencia de que te esté engañando. El hecho de que no te conteste las llamadas no es una evidencia de que te esté engañando. Por citar un ejemplo, ¿verdad? Claro que si llegas con una foto, ¿verdad? Si llegas con un sobrino que tiene la misma cara del esposo, y la secretaria tiene un bebé con cara de tu esposo, y dices, ay, jole, milagro, ¿verdad? No, pues, una cosa son suposiciones y otra cosa son evidencias. No es lo mismo una sospecha que una prueba de ADN, ¿verdad? No es lo mismo. Es decir, debemos aprender a evaluar las evidencias. Se puede demostrar mi sospecha de las motivaciones de una persona por evidencias y no solo por sospechas. Jesús está diciendo, yo entré a tu casa, ya estoy adentro, ¿a poco me vas a decir que no? ¿Me diste beso? ¿Me lavaste los pies? ¿Para dónde se hace el don Simón? Ya no puede hacerse para ningún lado. Y eso es lo que Jesús va a pasar a hacer ahora. Y empezamos a ver el primer contraste todavía en el versículo 44. Dice, entré a tu casa, y número 1 Jesús dice, no me diste agua para mis pies. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Pero ella, y acuérdense que Jesús estaba volteando a ella, así como hablándole al Simón, ¿verdad? Está mirando a ella, él se dio media vuelta, le dijo, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa. Ahora, hermanos, una vez más, el texto original presenta las palabras de una forma muy gráfica. El texto griego lee así, dice lo mismo, pero las palabras están acomodadas en otro orden. El texto griego lee así, les leo, dice, agua no me diste sobre los pies, pero esta con lágrimas empapó mis pies y con sus cabellos los secó. O sea, Jesús está muy cuidadosamente escogiendo y acomodando sus palabras. Le dice, número 1, tú, Simón, agua no me diste. Ella, lágrimas en plural. Agua, lágrimas, aguas, como quien dice, ¿verdad? ¿Y qué aguas? Las aguas filtradas del alma, las aguas del arrepentimiento,
las aguas del dolor, las aguas del afecto. Lágrimas. ¿Sí? Y luego el verbo, no me diste, pero esta con lágrimas empapó. Ese es el verbo que usa Jesús ahí. A veces este verbo se traduce llovió. Otras versiones como esta creo dicen regó. Y todos tenemos la idea que es regar, ¿verdad? Constancia es y abundancia. Y si no fuera suficiente, la última frase de Jesús todavía remata al Simón porque dice, y con sus cabellos lo secó. Aquel ya ni llegó a la toalla porque pues ni hubo agua, ¿para qué había toalla, verdad? Pero esta, o sea, en palabras sencillas, te ganó. Te ganó, Simón. Te ganó. Entonces, esto deja ver que Simón no fue tan amable como pensaba, ¿verdad? Fue mezquino. ¿Saben qué es mezquino? Sí, uno que... No de esos. Fue tacaño, fue reservado, envidioso. No fue tan amable con Jesús como parece. Lo importante de este primer contraste es que Jesús enfatiza el afecto que sale del corazón de la mujer en contraste con el desdén de Simón hacia Jesús. Que está diciendo, mira tu corazón, mira el corazón, Simón. Tú ves a la mujer, tú no estás viendo lo que importa aquí. Segundo contraste, versículo 45. En la Nueva Biblia de las Américas dice, no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Una vez más el texto griego lee así, les leo. Empieza, la primera palabra en griego es beso. Beso en singular. Beso no me diste. Así dice. Pero esta, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Y con esto Jesús dice que probablemente la irrupción de ella fue pronto cuando empezó el convivio. Desde que entré. Dice, desde que entré, no cesó de besar. Y la palabra griega para besar es besar repetidamente. O sea que estuvo, yo ya lo había mencionado cuando vimos esa parte en el convivio. Simón no dio un beso en la mejilla a Jesús cuando llegó él a la casa, como dictaba la cortesía de aquel tiempo. Y aquí debemos preguntarnos, ¿por qué Simón, si conocía los modales de su tiempo, era un hombre pues respetado en su comunidad? ¿Por qué Simón no cumplió las cortesías? Pregúntense por qué. Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Por qué no lo recibió con un beso? Y cuando te haces esa pregunta, entonces no es difícil descubrir la respuesta. Seguramente Simón quiso evitar a toda costa que alguien pudiera pensar que él era simpatizante de Jesús. ¿Sí o no? Le hubiera dado un beso y alguien pudiera haber malinterpretado y decir, ya se lo convenció. Ahí está, ¿se está haciendo discípulo de Jesús o qué? Entonces él dijo, yo no le voy a dar la oportunidad a nadie que me asocie como si yo... Entonces, no le voy a dar un beso. Según él, muy inteligente, ¿no? Para cuidarse. ¿Pero qué está diciendo con eso? No te creo, Jesús. Entonces, por otra parte, las acciones de la mujer demostraron completamente lo contrario, ¿no es cierto? El extremo opuesto. Ella quería, antes que todo el mundo, ella quería que Jesús, y después todo el mundo supieran cuánta gratitud, cuánto afecto, cuánto respeto ella sentía por el Señor. Ella hizo lo que ni siquiera los esclavos hacían, hermanos. ¿Qué hacían los esclavos? ¿Se acuerdan que les conté? ¿Qué hacían los esclavos? Lavaban los pies de los invitados. ¿Con qué?
con el agua que les daba el amo y una toalla, ¿verdad? Pero esta mujer hizo lo que jamás se le hubiera ocurrido a alguien. Con sus lágrimas, con su cabello. Y después, ¿qué hizo? O sea, seguramente que había uno que otro esclavo de vez en cuando, como diciendo, amo, no me pida eso, cállese, usted es esclavo, órale. ¿Verdad? Pero esta mujer, ¿qué hizo? Nunca se ha visto algo igual. Este segundo contraste, una vez más demuestra el desamor de Simón frente al profundo amor de esa mujer, el profundo respeto hacia la persona de Jesús. Porque si hubiera querido mostrarle un amor romántico, no le besa los pies delante de todos, ¿verdad? Le está besando los pies como diciendo, yo soy la más sencilla de tus esclavas, mi Señor. Y le besaba sus pies mientras lloraba. ¡Qué contraste! Y el tercer contraste en el versículo 46. Dice, no ungiste, nuestras Biblias leen, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Y una vez más, el texto lee en este orden, en el original, dice, con aceite, y el aceite que se menciona aquí es aceite de oliva. Es decir, en esos tiempos el aceite más común y más barato era el aceite de oliva. Con aceite, Simón, con aceite, ni siquiera con aceite, ¿verdad que no? Pero esta mujer, con perfume. ¿Y qué perfume? Y ya dijimos todo lo que tenía que ver con el perfume en el primero de esta serie. Un perfume muy costoso. Con aceite, ni siquiera para aceite de oliva te ajustó. Pero ella con perfume de mirra. Un perfume, diríamos hoy en nuestros días, un perfume importado, porque en Israel no se producía la mirra, solo dijimos en algunos lugares de África y de la península de Arabia. O sea que por eso era tan caro, lo traían de lejos. Entonces, ungir la cabeza de alguien era fácil comparado con ungir los pies, porque el texto dice, con aceite mi cabeza no ungiste, pero esta con perfume ungió mis pies. Mis pies. ¿Qué es más fácil? ¿La cabeza o los pies? Pues la cabeza, ¿verdad? Y recuerden que en el versículo 38 las palabras no están por accidente, solo por si lo olvidaron. En el 38 leímos, dice al final del versículo, lo secaba con los cabellos de su cabeza y dice, besaba, no dice besó. Notan la diferencia, ¿verdad? Una cosa es decir besó y otra cosa es decir besaba. Y el otro verbo en el 38 dice, y los ungía, untaba. No es lo mismo decir y los untó, a decir los untaba. O sea que fue una y otra vez repetitivamente. Este contraste entre el no ungiste mi cabeza con aceite, con aceite de oliva no ungiste mi cabeza, pero esta con perfume de mirra ungió mis pies. Sería como decir en nuestros días la diferencia entre prestar una servilleta húmeda con agua para que alguien se limpie el sudor del rostro. En contraste, haz de cuenta que llega alguien sude, como está haciendo mucho calor ahorita este verano aquí, llega bañado en sudor, ¿no? O muy acalorada la persona y aquí, a ver, le mojas una servilletita en agua, la exprimes y aquí está para que se refresque. Ay, gracias. Esa sería la cortesía, ¿no? Pues ni eso. Pero esta, dice, no solo
me hizo una cortesía, me dijo, pásele, siéntese por favor, estire los pies. Me quitó el calzado, trajo una vasija y luego fue por el Christian Dior, 1 litro de Paco Rabanne, o tu fragancia favorita, Chanel 5, pastor. Yo no sé, pero veo los comerciales de vez en cuando, ¿no? Y saca 1 litro, no una untadita, no es así como en los que, ¿verdad? No, agarra la botella. ¡Wow! Imagínense nomás, qué diferencia. Una servilletita ahí para, como los cirujanos, ¿no? Cuando a ver, las enfermeras ahí. No, todo el perfume en los pies. Esas acciones revelaron una vez más que Simón no había invitado a Jesús a cenar para honrar a Jesús, ¿verdad que no? Si lo hubiera querido honrar, hubiera hecho las cosas diferentes desde el principio. Entonces, ¿por qué invitó a Jesús? ¿Para honrar a quién? Para honrarse él mismo, para quedar como el bueno de la comunidad. Hasta mis enemigos les doy cena. Para ser visto como el magnánimo que invita a sus adversarios, como generoso, porque le está dando de comer a mucha gente. ¿Por qué lo hizo Simón entonces en una sola frase? Por quedar bien, no por amor a Jesús. ¿Y qué implicaciones tiene estos 3 contrastes? Estos 3 contrastes que Jesús presenta entre lo que Simón hizo y la mujer nos revelan que no solo eran observaciones, Jesús no estaba nada más interesado en decirle, mira la diferencia. Jesús no solo quiere hacerle observaciones. A través de estos contrastes que Jesús menciona, está al mismo tiempo no solo observando, sino que le está haciendo un reproche a Simón y le está haciendo un elogio a la mujer. Con esos contrastes Jesús reprocha a Simón su desdén y su hipocresía. Exhibe que su invitación a cenar parecía una honra, pero en realidad era una muestra de desconfianza hacia Jesús, era una falta de aprecio descarada. En pocas palabras, Jesús confrontó a Simón, así de una manera muy diplomática. Jesús no siempre confrontó a las personas, Jesús no siempre a todas las personas que veía con malas intenciones o motivaciones las confrontaba, solo a algunas personas confrontó Jesús. Entre esas personas, como en este caso con Simón, Jesús confrontó a aquellos que le habían dado cierta oportunidad, cierta muestra de interés, porque a pesar de todo, pues Simón lo invitó. Así que, ok, rectamente has juzgado, pero entré a tu casa y ¡zas! Le dije las tres evidencias, ¿verdad? De que no lo ama. Hermanos, los cristianos debemos aprender de Jesús a confrontar con valentía y con tacto a los que están equivocados. Como el Señor, debemos aprender a discernir cuándo confrontar, cuando alguien esté dispuesto a escuchar la verdad. Si descubrimos que alguien está dispuesto, entonces confróntale de manera amable e inteligente, pero así, dile lo que está bien evidente. Ahora, respecto a la mujer, ¿qué implicaciones nos da lo que Jesús acaba de decir con respecto a la mujer? Ella, a través de sus acciones de humillación, porque se humilló, ¿sí o no? Y luego de servicio, porque le sirvió. ¿Y de qué forma? Y no solo de eso, sino de generosidad, una acción de humillación, de servicio y de generosidad, porque derramó su perfume más preciado. A través de eso demostró y lo hizo públicamente cuánto amaba a Jesús. Y ahora, ¿quién lo va a negar? Y Jesús, al mencionar las acciones de la mujer, la está
afirmando, la está elogiando delante de todos. Le está diciendo, sí me fijé lo que hiciste y lo superaste a él. Eso es lo que Jesús está haciendo delante de todos. Miren qué forma tan hermosa de honrarla a ella. Hay un versículo de la Biblia que dice, Dios honra a los que le honran. Jesús la elogia delante de todos por una sencilla razón. ¿Saben cuál es esa razón? En el reino de Dios, hermanos, oigan bien esto, porque es una de las conclusiones más importantes de todo este estudio. En el reino de Dios, amar a Jesús de corazón, amar a Jesús, incluso públicamente, no es opcional, es indispensable. En el reino de Dios, amar a Jesús de corazón no es opcional, es obligatorio. Y si no me creen, ya van a ver, el día que muramos, van a ver. Así que todos debemos examinar realmente no solo nuestra fe, porque muchas veces los cristianos hablamos que es por fe y nuestra fe, y si yo creo en Jesús, está bien, revisa tu fe, pero debes examinar sobre todo tu amor por Él. Debes revisar las formas en que muestras tu amor a Jesús. La forma en que yo digo que amo y que muestro de que yo amo a Jesús, ¿son las formas que a mí me gustan o son las formas que a Él le gustan? El lenguaje del amor, ¿de quién debes hablar? ¿El tuyo o el de Él? ¿Se acuerdan que empezamos al principio con que los lenguajes del amor y todo eso? ¿Qué tal si le hubiéramos preguntado o nos preguntáramos, ¿cuál será el lenguaje del amor de Jesús? Yo les pregunté, dicen que hay 5 lenguajes, ¿y cuál sería el tuyo? Si le preguntáramos, ¿cuál es tu lenguaje del amor, Jesús? Probablemente al leer esta historia descubrimos la respuesta a esa pregunta. ¿No creen? ¿Cuál sería el lenguaje del amor de Jesús? ¿Cómo le gusta a Él que se le muestre que lo amamos? ¿Con tamales? Podríamos decir, a la luz de esta historia, que a Jesús le gusta que le mostremos nuestro amor por medio de respeto hacia su persona, ¿o no? Porque ¿qué le negó Simón? ¿Verdad? Podríamos decir que a Jesús le muestra que le mostremos nuestro amor hacia Él a través de el servicio y una actitud humilde, ¿sí o no? Podríamos decir que a Jesús le gusta que le mostremos el amor a través de una devoción suprema hacia Él, a través de la generosidad exuberante, como ella a través de su perfume. ¿Ama usted a Jesús en verdad? ¿Cómo podremos nosotros convencer a Jesús de que lo amamos? ¿Cómo podríamos convencer a Jesús que lo amamos más que a nosotros mismos, que nuestra propia dignidad? Uy, no, qué vergüenza que yo me humille así. ¿Cómo podríamos convencer a Jesús que lo amamos más que nuestros bienes más preciados? Tal vez no tenemos un perfume de mirra, que lo amamos más que nuestra camioneta, nuestra motocicleta, nuestra lancha, nuestra casa, nuestra familia, nuestra tradición, nuestro abolengo, nuestro apellido, nuestro negocio. ¿Cómo podríamos convencerlo a Él que lo amamos más que lo que más apreciamos, lo más valioso? Vamos de conclusión, hermanos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Miren, hasta este punto, por cuestión de tiempo, aquí nos vamos a quedar, pero terminemos con esta reflexión. Amar a Jesús es el meollo de esta historia. ¿Ya descubrieron? Ese es el punto. Y Jesús lo va a decir en el versículo siguiente, en el 47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué? Amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Cuál es la palabra clave? Amor. Ese es el corazón de esta historia. Nuestro amor por Jesús. Nuestro amor por Jesús. Lo que Él piensa de nuestro amor por Él.
Jesús conoce la intención con la que hacemos las cosas, hermanos. Miren, hermanos, si Simón viviera en este tiempo, a través de las acciones de Simón y a través de las acciones de la mujer, ¿cuál de los dos parecía más cristiano? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál era el más decente, el más moral, el más respetado, el que sabía más de las Escrituras, el que no faltaba cada sábado a las reuniones? ¿Quién parecía más moral en la comunidad? Él. Ella parecía una loca, interrumpiendo reuniones, chorreando los mocos ahí y las lágrimas y limpiándolos con los... ¿Se imaginan cómo quedó ella después de levantarse así? ¿Cómo quedó? ¿Han visto unas de esas? Uno dice, pobrecita, llévenle al psiquiátrico. Tirando perfume. O sea, piensen un poco. Y tengan cuidado, tengamos cuidado. Porque a veces que nosotros hacemos cosas que parecen muy cristianas, que pueden impresionar a las personas que nos rodean, pero Jesús ve las motivaciones y las intenciones con las que las hacemos. Y nos puede parecer ridícula la forma en que algunos sirven al Señor. Exagerada, extravagante, irrespetuosa, inapropiada. Pero no sabemos. Debemos autoexaminarnos. De veras, ¿cómo amo yo a Jesús? En este mundo podríamos decir que solo hay dos tipos de personas con respecto al amor, dijimos también en otra ocasión. Los que aman a Jesús y los que no lo aman. ¿De cuáles es usted? Pues de los que aman a Jesús. ¿Por qué crees que estoy aquí? Pues a lo mejor eso hubiera dicho Simón, ¿verdad? Ok, de los que aman a Jesús. Dejemos a los otros afuera. Ok, vénganse, los que aman a Jesús. No todos son iguales. Hay unos que, primero, seamos honestos, no amamos a Jesús como Él se lo merece. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros ama a Jesús como Él realmente se lo merece. Y el que crea que sí lo ama, pues, está bien, Simón, ¿verdad? Nadie amamos a Jesús como Él se lo merece. Entiendo eso. Pero la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿lo estoy amando más cada día? ¿Lo amo más? Miren, hermanos, si pudiéramos hacer una lista, acuérdense que Jesús conoce nuestros corazones, si pudiéramos tomar un pedazo de papel y hacer una lista con el nombre de las personas que más amamos y el nombre de las actividades o de las ocupaciones que más amamos, así una lista, todas las cosas que amamos, que nos apasionan, que tenemos mucho gusto, mucho aprecio, mucho afecto, personas y actividades o cosas, y las ponemos en una lista, todo lo que nosotros amamos. Y luego ya que tenemos esa lista se la damos a Jesús. A ver, Jesús, ahí te va mi lista. Y como Jesús conoce, al igual que Simón, nuestros corazones y nuestros pensamientos, entonces Jesús agarra la lista y dice, a ver, acomódamela, a ver Jesús, ¿dónde crees que estás tú en la lista? A ver, ¿cuál está mero arriba y cuál está después y dónde te toca a ti? Y Jesús empezaría a ver la lista. Diría, ok, esta, a ver, de todas estas, ay, conociéndote chiquito, primero aquí, fútbol, número 1, fútbol. Número 2, dinero, eres un tacaño. Okay. Número 3, y así, Netflix. Número 4, el Face. Número 5, no sigas por favor ya, no sigas. Sí. Y yo acá como en el 22. Hermanos, Jesús sabe su lugar en el ranking de nuestro corazón. Él sí sabe. Tal vez tú y yo nos queremos engañar. Si ustedes me preguntan a mí o a Simón, ¿qué vamos a decir? ¿Dónde está Jesús? ¿En qué número? ¿En qué número? 1, ¿verdad? 1. Pero si le preguntan a Jesús, tal vez se reiría y diría, 1, mira Luis, entré a la casa
Y agua no me diste. ¿Y contigo cómo sería? ¿En qué lugar le tocaría a Jesús? ¿Les confieso algo? Esta historia nos enseña una verdad solamente. ¿Cuál es el lugar de Jesús? ¿Cuál? Díganme ustedes. ¿Cuál? 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 Esa respuesta todo el mundo la sabe. Jesús está diciendo con esta: yo espero el número uno. No me lo das. Yo lo sé. Tú quieres aparentar otra cosa, pero yo sé el lugar que tengo en tu vida. Hermanos, está bien. Sí amamos a Jesús. Pero un día, Jesús va a reclamar el primer lugar. Y va a tener el primer lugar, tarde o temprano, en la vida de todos los suyos. Se los garantizo. ¿Estamos caminando en esa dirección? Esto no se trata de la iglesia, del pastor, del cristiano, que me vean. Esto es él y yo. Jesús sabe cuántos de nosotros tenemos una relación con él. Jesús sabe si lo amamos o no. Jesús sabe que lo amamos. Y Jesús sabe cuánto lo amamos. En qué lugar lo tenemos. Quizás lo tenemos debajo de cierto pecado que nosotros, cómo nos gusta, aunque nadie lo sabe. Quizás lo tenemos debajo de cierto pasatiempo, de cierto objeto, de cierto afecto de cierta persona. Y Él sabe en qué lugar lo tenemos, aunque digamos que está en el primer lugar. Él lo sabe. La pregunta es, ¿está subiendo en el ranking Jesús en tu vida? ¿O lleva estancado ahí ya? O peor, cada vez otra cosa lo baja. Yo le ruego al Señor que tenga paciencia conmigo, con mi familia y con ustedes también. Porque no ocupa el lugar que Él se merece. Pero como es paciente y amoroso, nos tiene paciencia. Y esta es mi invitación para ustedes. Seamos honestos con el Señor. Y pidámosle: Señor, perdón, ayúdame a ceder esto. Yo quiero que tú crezcas en mi vida. Ahí queda la tarea para ustedes y para mí. Después de haber hecho los contrastes entre las acciones de Simón y las acciones de la mujer, Jesús va a hacer su evaluación en el versículo 47, pero dejaremos el análisis de esas palabras y del resto de la historia para la próxima entrega de esta historia. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por haber dado a nuestro Señor Jesús, enviarlo desde el cielo, hacerse hombre para amarnos. Tú demostraste que nos amas, lo mandaste. Antes de decir que nos amas, lo hiciste con hechos. Enviaste a tu perfecto y precioso Hijo, que se hiciera hombre y viviera una vida perfecta y sin pecado. A que se humillara tomando forma de hombre, siendo el creador, se hizo como una criatura. Y luego entre los hombres vivió humildemente, como un siervo, como si hubiera sido un esclavo de Roma, un siervo de su comunidad. Y luego dio su vida como un vil delincuente, todo por amor a nosotros. Eso es amor. Y ahora tú llamas a los hombres y mujeres del mundo entero a que se arrepientan de sus muchos pecados y que confíen y que crean en Jesús y solo Jesús como tu Hijo, el Señor y Salvador. Y a través de la fe podamos recibir el perdón. Y aquellos que somos perdonados, esperas que amemos a Jesús. Pedimos perdón porque nuestro amor es tan deficiente. Nuestro amor por Jesús es tan débil, Señor, a veces. Es tan bajo en esa lista de afectos. Qué vergüenza. Señor,
Pedimos perdón y pedimos la oportunidad, el tiempo para acomodar nuestras prioridades y poner a Jesús otra vez en su lugar y cultivar esta relación de amor con Él y empezar a demostrarlo a través de actos de servicio, una actitud humilde, actos de servicio, devoción, todo eso que vimos en esta historia. Te lo ruego en su nombre, amén.